La navegación en la Edad Media fue crucial para el desarrollo de Europa. A través de los mares se exploraron nuevas tierras, se comunicaron regiones, se comerció y hasta se pelearon batallas navales que cambiaron para siempre el rumbo de la historia. Durante los siglos V y XV, las grandes potencias alternaban el dominio de las aguas que bañaban las costas del continente. Pero la navegación medieval tenía sus propias características, las cuales estaban limitadas por la tecnología, el conocimiento y las creencias de la época. El conocimiento del mundo era muy reducido, y el mar era visto como un sitio peligroso. Es por estas razones que la navegación se realizaba entre ciudades costeras, lo que pasó a llamarse navegación de cabotaje. Los barcos evitaban alejarse demasiado de la tierra para no perder su posición, utilizando referencias visuales como montañas, las formas del litoral y los colores del agua según la profundidad. Los marineros navegaban solo durante el día, evitando a toda costa viajar de noche o en condiciones climáticas desfavorables como podían ser la niebla, la lluvia o el invierno. Además, era necesario detenerse cada noche en puertos seguros, lo que volvía muy lentas las travesías, encareciendo el costo del viaje. Sin embargo, este tipo de navegación resultó ideal para estimular el comercio entre ciudades costeras, muchas de las cuales se volvieron sinónimo de prosperidad y riqueza como Marsella, Venecia, Génova, Lisboa o Sevilla. Y es que el mar Mediterráneo resultó ser un escenario ideal para las embarcaciones que viajaban de un puerto a otro. No obstante, otros reinos también desarrollaron este tipo de navegación, como fue el caso de los ingleses, los Países Bajos o las ciudades norteñas que formaban parte de la poderosa Liga Hanseática. Mercancías como vino, grano, pescado, sal o metales iban de una ciudad a otra trayendo riqueza y prosperidad a los comerciantes. Pero la navegación de cabotaje tenía varias desventajas. La primera era la limitación exclusiva a rutas costeras. Además, los barcos avanzaban muy lento y poseían un alto nivel de riesgo de encallar si los marineros no dominaban la ruta. Y, por si todo lo anterior fuera poco, en el mar siempre existía el riesgo de ser atacado por una embarcación pirata. Solo los navegantes islámicos, ocasionalmente, y los vikingos se aventuraron a ir más lejos, navegando por mar abierto. Pero esto ocurrió junto con el desarrollo de nuevas técnicas e instrumentos de navegación que permitieron a los marineros orientarse en alta mar. A partir del siglo VII, el mundo islámico comenzó a utilizar los primeros mapas marítimos detallados, compilando el conocimiento náutico adquirido por griegos y romanos. Además, introdujeron el astrolabio como instrumento de navegación. Este era una especie de disco plano fabricado con metal o madera y que servía a determinar la hora y la latitud. Aunque se cree que el origen del astrolabio se encuentra en la antigua Grecia, fueron los astrónomos islámicos quienes lo perfeccionaron al punto de convertirlo en un instrumento de alta precisión. Los marineros enseguida descubrieron su gran utilidad, pues podían medir la altura de una estrella sobre el horizonte, y una vez que conocían la amplitud del ángulo podían realizar sencillos cálculos matemáticos mediante los cuales determinaban la latitud del barco con respecto al ecuador. El astrolabio no demoró en popularizarse en Europa y convertirse en un instrumento común en las embarcaciones medievales, sobre todo las portuguesas y españolas. Pero antes que los navíos ibéricos dominasen los mares del mundo, los pueblos escandinavos atemorizaron las costas europeas gracias a su dominio de nuevas técnicas e instrumentos para la navegación. A finales del siglo VIII, precisamente el 8 de junio del año 793 después de Cristo, con el ataque al monasterio de Lindisfarne en Inglaterra, comenzó la era vikinga. Durante los siguientes 3 siglos, los vikingos se apoyaron en sus fieros guerreros y en sus habilidades navales para incursionar en Irlanda y Escocia, asentarse en Inglaterra, saquear París, explorar las costas de Europa del Este hasta Rusia, colonizar Islandia y ser los primeros europeos en navegar hasta América. En una época sin mapas precisos ni GPS, los daneses, suecos y noruegos utilizaron una combinación de herramientas rudimentarias, observación natural y conocimiento empírico para expandirse por los mares del mundo. Uno de estos instrumentos fue la piedra solar, que no era otra cosa que una piedra polarizante, como la calcita o cordierita,
que les permitía localizar la posición del Sol incluso en los días nublados. De esta forma podían saber hacia dónde se dirigían. También utilizaban un reloj solar náutico, que era un disco con una aguja central, y que al colocarse al Sol proyectaba una sombra que les permitía saber la hora y la posición del Sol, lo que les permitía conocer el norte verdadero y mantenerse orientados. Los vikingos no fueron solo grandes navegantes por sus instrumentos, sino que también eran capaces de orientarse en el mar utilizando la astronomía. Se guiaban por constelaciones como la Osa Mayor o la Estrella Polar, práctica común entre marineros medievales. Pero en el siglo XII la navegación cambió con la introducción en la Europa medieval de la brújula por parte de los musulmanes. Este genial invento de origen chino se remonta al siglo II a.C. Sin embargo, su uso original era la adivinación. Tuvieron que pasar casi 1300 años para que los chinos comenzaran a utilizarla para la navegación marítima. Y en poco más de 2 siglos después, ya la brújula era un instrumento infaltable en los barcos europeos. Para el siglo XIII comenzaron a aparecer en las costas mediterráneas navíos que utilizaban mapas náuticos muy detallados, en los que se mostraban puertos, costas, distancias relativas y hasta líneas de rumbo. Estos estaban confeccionados basándose en la experiencia de los marineros y fueron muy útiles para aquellas embarcaciones que cubrían rutas en los mares Mediterráneo y Báltico. Además, estos mapas mostraban posibles peligros y las ubicaciones de bancos de arena, arrecifes y anclajes. Estos mapas portulanos fueron la base de una de las obras cartográficas más importantes de la Edad Media, el Atlas catalán, también conocido como el Mapamundi de los Cresques. Este es un libro del siglo XIV escrito en lengua catalana, que contiene varios mapas manuscritos que cubren todo el mundo conocido por los europeos de aquel entonces. El Atlas catalán fue una obra de una gran complejidad para su época, con un nivel de detalle muy preciso. Incluía un calendario lunar y otro solar, un diagrama con una rosa de los vientos que permitía calcular la marea alta durante la luna llena y un extenso texto sobre la Tierra que trataba su origen, la interpretación de fenómenos naturales y las dimensiones de nuestro planeta, al cual atribuía una circunferencia máxima de 180.000 estadios, que serían 40.021 kilómetros. La circunferencia real de la Tierra en el Ecuador es de 40.075 kilómetros. Esta obra maestra contenía también varios datos astronómicos y todo el mundo conocido para la época, desde Finisterre y el Mediterráneo hasta las lejanas tierras de Asia, el Golfo Pérsico y el río Indo. Tal era la belleza y el valor cultural de este mapa que fue regalado por el rey Pedro IV, el Ceremonioso, al monarca francés Carlos V. A los mapas portulanos se añadió en el siglo XIV la ballestilla, también conocida como vara de Jacob. Esta era un sencillo instrumento de medida, compuesto por una vara cruzada por otra de menor longitud en su parte superior, lo que permitía medir alturas y, al mismo tiempo, calcular la latitud en el mar. Aunque su empleo original no fue la navegación marítima, las constantes mejoras realizadas a la ballestilla y su ventaja de ser más portátil y simple de utilizar que un astrolabio, la convirtieron en un instrumento infaltable en las tripulaciones medievales europeas, donde fue introducida poco a poco. Otro instrumento que facilitó la navegación medieval fue el cuadrante, el cual comenzó a utilizarse en el siglo XIV. Al igual que la vara de Jacob y el astrolabio, el cuadrante servía para medir la altura del Sol y las estrellas, para de esta forma calcular la latitud en la que se encontraba la embarcación. A pesar de los avances técnicos en la navegación, los marineros del medioevo no hubiesen conquistado los océanos sin barcos. En Europa medieval, había una gran variedad de embarcaciones que en su mayoría se basaban en diseños conservadores mucho más antiguos. Y es que, a pesar de que durante la Edad Media, la comunicación entre reinos y ciudades aumentó, durante una parte importante del periodo histórico no se realizaron grandes avances en la construcción de embarcaciones. La razón era muy simple. Un experimento fallido era demasiado costoso. En el norte del continente la principal influencia fueron los barcos vikingos, construidos utilizando un casco trincado en el que se sobreponían las tablas unas a otras. Entre este tipo de barcos destaca sobre el resto el drácar,
que data del periodo comprendido entre los años 700 y 1000. Esta embarcación fue el mayor exponente del poderío militar escandinavo en sus incursiones tanto en las costas como en el interior de los reinos. Y es que por sus características era apto para navegar no solo por mar, sino también en ríos, pues podían navegar hasta aguas de 1 metro de profundidad, lo que permitía a sus tripulantes desembarcar con rapidez y hasta transportar la embarcación por tierra. El nombre Drakkar proviene de una de las partes de la embarcación, el mascarón de proa, que solía estar representado por la cabeza de un dragón para intimidar a los enemigos que se atemorizaban al ver acercarse estas embarcaciones. Eran barcos largos, estrechos, livianos y tan rápidos que podían alcanzar velocidades de hasta 14 nudos. Su importancia dentro de los reinos escandinavos era tan grande que se consideraban la reliquia vikinga más valiosa, por lo que era común que los reyes y grandes guerreros fuesen incinerados junto a su Drakkar. Por otra parte, los vikingos utilizaron una variante del Drakkar conocida como Gnar, que era un barco de carga con fines comerciales. El Gnar se diferenciaba del Drakkar en que era más grande y que para propulsarse utilizaba de manera casi exclusiva su aparato de vela. Mientras, el Drakkar utilizaba remos como método de propulsión, aunque con el paso del tiempo comenzaron a utilizar un mástil con una vela rectangular que facilitaba el trabajo de los remeros. Y esta utilización de velas cuadradas fue una característica de las embarcaciones del norte de Europa, pues la presencia de vientos más constantes ayudaba a la propulsión de los barcos norteños. En el Mediterráneo, donde los vientos son más inconstantes, fueron más comunes los barcos impulsados por remos, como las galeras, que fueron ampliamente utilizadas por bizantinos, árabes, genoveses y venecianos. Las galeras navegan por los mares desde la antigüedad y se caracterizaban por su ligereza y sus varias filas de remeros. Durante varios siglos se utilizaron prisioneros y esclavos como remeros, hasta que la corona española decidió emplear criminales en las galeras. Esta costumbre se mantuvo durante muchos años y era considerado uno de los castigos más crueles posibles, al punto de que Miguel de Cervantes menciona esta condena en su novela El Quijote. Sin embargo, la falta de remeros constituyó un problema importante para la Armada española. Las galeras se utilizaron para el comercio y la guerra desde el siglo VIII después de Cristo y se mantuvieron en uso durante toda la Edad Media. Para el siglo XIV, las galeras de la corona aragonesa se clasificaban en función de su tamaño, siendo las más grandes las galeras gruesas, que incluían 40 ballesteros con la misión de atacar con dardos las cubiertas enemigas. Las galeras más pequeñas eran llamadas galeras sutiles y solo incluían 30 ballesteros. A pesar de que las embarcaciones con vela aparecieron a finales de la Edad Media, este tipo de barcos no fue sustituido rápidamente. Un ejemplo es la flota de galeras reunida por las principales potencias cristianas para enfrentarse al Imperio Otomano en la batalla de Lepanto en 1571. Además, la última batalla en la que participaron galeras ocurrió a principios del siglo XVIII, pero para ese entonces habían quedado en desuso. Los barcos que utilizaban velas como método de propulsión ofrecían más ventajas. Podían avanzar distancias más largas y necesitaban menos tripulación. En el norte, se popularizó el uso de la coca, un tipo de embarcación que derivaba del Gnar vikingo y apareció por primera vez en el siglo IX y alcanzó su momento de esplendor 3 siglos más tarde, uniendo los puertos de la Liga Hanseática. Estas naves podían transportar hasta 200 toneladas de mercancía, una barbaridad para la época medieval. Además, su fondo plano les permitía asentarse mejor en los puertos, facilitando su carga y descarga, y las altas partes laterales ofrecían una mayor seguridad frente a los ataques de los piratas. Las cocas se introdujeron en el Mediterráneo a partir del siglo XII y fueron evolucionando hasta convertirse en las naos. Este era un tipo más concreto de buque que se distinguía por tener un elevado francobordo, 3 mástiles dotados de velas cuadras y castillos en proa y en popa. Las naos no demoraron en combinar la vela cuadrada con la vela latina, lo que les permitió poder navegar de ceñida contra el viento, un avance ideal para la exploración oceánica. Tanto así que los historiadores plantean que la Santa María
uno de los 3 barcos en los que llegó la tripulación de Colón a América en 1492, era de esta clase. Los otros 2, la Niña y la Pinta, eran carabelas, un tipo de navío conocido por ser la primera embarcación medieval propulsada con vela en poder navegar contra el viento, lo que le permitía poder realizar viajes oceánicos. Esto era posible gracias a su complejo sistema de aparejos que combinaban tanto velas cuadradas como velas latinas. Con vientos favorables, la vela cuadrada permitía avanzar con uniformidad, mientras que con vientos desfavorables, la vela latina podía ceñirse perfectamente, evitando que la embarcación quede a la deriva. Las carabelas tenían un casco ligero y de forma afinada. Medían entre 25 y 30 metros de eslora y de 6 a 8 metros de ancho. Poseían de 2 a 3 mástiles, aunque algunas podían tener hasta 4 mástiles sobre una sola cubierta. Este tipo de barco podía alcanzar velocidades de hasta 8 nudos, que serían alrededor de 15 kilómetros por hora. Y eran ideales para viajes largos no solo por su velocidad o la capacidad de navegar a barlovento, sino también porque la embarcación podía transportar una gran cantidad de mercancías, lo que permitía alimentar durante un mayor tiempo a la tripulación en alta mar. Los primeros en utilizar este navío fueron los portugueses en el siglo XIII, y poco a poco fueron perfeccionando el barco hasta que su modelo se impuso al resto de los utilizados en la península ibérica. En los siglos XV y XVI, portugueses y españolas recorrían una y otra vez los océanos uniendo Europa con las nuevas tierras descubiertas, llevando todo tipo de mercancías hasta entonces desconocidas. Y es que el comercio marítimo en la Edad Media fue fundamental para el desarrollo económico y la expansión de las sociedades. Las rutas comerciales marítimas eran utilizadas para transportar todo tipo de mercancías como especias, seda, metales preciosos y otros productos como vino, pescado o pieles. Los navíos iban de puerto en puerto, llevando sus bienes a través de las principales rutas comerciales, que en la Edad Media eran la ruta de la seda y la ruta del ámbar. Aunque en la actualidad solemos asociar la ruta de la seda con el comercio terrestre, a partir del siglo IX se desarrolló una ruta marítima mediante la cual productos muy cotizados como seda, porcelana, piedras preciosas, papel o especias como el clavo, la canela o la pimienta viajaban desde el lejano oriente a Europa. Esta ruta comenzaba en el mar de China cuando comerciantes chinos e indios vendían sus productos a sus pares de Arabia y África Oriental. Estos los trasladaban desde el Océano Índico hacia el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, precisamente a la ciudad egipcia de Alejandría, desde donde partirían las embarcaciones genovesas y venecianas para trasladar las mercancías a Europa. Familias como los Grimaldi, que actualmente son la Casa Real de Mónaco, poseían una flota de naves propias, muchas de las cuales estaban armadas para brindar seguridad durante el viaje. De esta forma reducían el peligro de perder valiosos tesoros como sal, lana, cereales, armas y esclavos. No obstante, si no podías permitirte el lujo de tener una flota particular, siempre existía la opción de invertir en alguna de las flotas comerciales organizadas por el Estado de Venecia. Estos barcos partían a Egipto y otras regiones varias veces en el año y estaban organizados a través de convoyes protegidos por galeras armadas. Al frente de los barcos se encontraban capitanes y oficiales experimentados que eran pagados por el propio Estado veneciano, mientras que los comerciantes participaban alquilando espacio en las naves. Esta fue una forma muy beneficiosa para los venecianos de comerciar, pues cada viaje exitoso les hacía duplicar y hasta triplicar el dinero invertido. Pero la ruta de la seda no solo funcionaba en dirección hacia Europa. También en sentido contrario, se transportaban muchas mercancías que eran de interés en el lejano oriente. Productos como tejidos de lana, vidrio, metales preciosos como oro y plata y hasta esclavos eran muy valorados en Asia, donde se comercializan en puertos como Guangzhou y Calicut, donde se recibían estas mercancías que luego se distribuían hacia el interior de los reinos. Pero la ruta de la seda no fue la única ruta comercial marítima que prosperó en la Edad Media. La ruta del ámbar fue de gran trascendencia para el desarrollo económico de las ciudades costeras del mar Báltico, mediante el que la Liga Hanseática transportaba ámbar báltico el Mediterráneo, Bizancio y el mundo islámico.
Pero en los barcos de la Liga Hanseática también se trasladaban otros productos como pieles, cera, miel y diferentes tipos de pescado como el arenque y el bacalao. Este ir y venir de mercancías propició un intercambio cultural muy grande en la Edad Media, al mismo tiempo que permitió el desarrollo económico de los reinos que dominaban las principales rutas comerciales. Este dominio garantizaba prosperidad y la envidia de los otros, por lo que en el medioevo europeo no era extraño que ocurriesen guerras para hacerse con el control del comercio. Por tanto, era imprescindible contar con una armada capaz de resistir y vencer en los combates marítimos. Durante la Edad Media, varias potencias desarrollaron flotas militares para defender sus intereses, dominar las rutas marítimas o lanzar campañas militares. Entre el siglo V y XII, la flota bizantina se dedicó a defender el Mediterráneo oriental, a transportar tropas, controlar las islas de la zona e interceptar embarcaciones de sus enemigos normandos, cruzados y árabes. El Imperio bizantino poseyó la flota de guerra más sofisticada del primer milenio gracias al uso del dromón. Este tipo de nave de remos fue desarrollado a partir de la Liburna, que fue la principal nave de la armada romana durante el imperio. Los dromones no solo fueron esenciales para las conquistas bizantinas, sino también para defender al Imperio Romano de Oriente de los constantes asedios que sufría la ciudad de Constantinopla. Pero cosechar estos éxitos militares no era casualidad. Cada dromón podía albergar entre 80 y 300 hombres entre remeros, soldados y marineros. Y la embarcación estaba equipada con balistas que podían lanzar proyectiles a distancias de más de 100 metros. Pero la principal arma que portaban este tipo de embarcaciones era el temido fuego griego. Los bizantinos empleaban el fuego griego con frecuencia durante las batallas navales, ya que esta sustancia poseía la capacidad de continuar ardiendo, incluso después de haber caído al agua. Esto representaba una ventaja tecnológica enorme para su época, por lo que el fuego griego fue responsable de varias victorias militares bizantinas durante la Edad Media, especialmente la salvación de Constantinopla en 2 asedios musulmanes. Con estos triunfos, los bizantinos aseguraron la continuidad del imperio y frenaron las intenciones expansionistas del Islam, evitando la posible conquista de la Europa occidental desde el este. Sin embargo, la fórmula de esta sustancia era secreto de Estado, y con el paso de los años se perdió por completo. Pero los bizantinos no tuvieron la única flota con gran capacidad de respuesta militar, pues en más de una ocasión debieron medir sus fuerzas contra otras potencias navales, como fue el caso de Venecia. Los venecianos poseyeron una de las flotas más poderosas, organizadas y estratégicamente eficientes de toda la Edad Media. Gracias a su capacidad marítima consiguieron una gran influencia comercial y política, desde el siglo IX hasta el Renacimiento. El éxito de los barcos venecianos comenzaba en el Arsenal de Venecia, que fue el primer complejo industrial de Europa y ocupaba cerca de un 15% de la ciudad. En este arsenal se podían encontrar almacenes, astilleros, talleres y muelles bajo control estatal, y gracias a un eficiente sistema de trabajo en cadena, podían ensamblar una galera solo un día, lo que les permitía renovar la flota de manera constante. Las galeras de guerra venecianas utilizaban remeros y velas latinas, eran muy rápidas, y se equipaban con infantería embarcada como ballesteros y espadachines. Estas embarcaciones destacaron por su versatilidad estratégica, siendo utilizadas tanto para la defensa de otras embarcaciones como para las conquistas, bloqueos navales y transporte de tropas. Por tanto, los venecianos no desaprovecharon la oportunidad de utilizar su poderosa flota como moneda política, participando activamente en las cruzadas. Durante el combate, las galeras venecianas solían formar en línea y realizar ataques frontales y abordajes continuados. Utilizaban ballesteros, cañones en cubiertas abiertas con los que bombardeaban las costas enemigas. Utilizando estas tácticas de guerra naval, consiguieron controlar puertos claves de los mares Egeo y Adriático, además de conquistar y defender islas como Creta y Chipre. A lo largo de los siglos que duró el apogeo naval veneciano, sus barcos lucharon ferozmente contra los otomanos y transportaron las tropas que conquistaron Constantinopla durante la Cuarta Cruzada en 1204. Pero, sin duda alguna,
Su principal rival por el control de los mares fueron los genoveses. Durante los siglos XIII y XIV, Venecia y Génova mantuvieron una prolongada rivalidad por el control del comercio en el mar Mediterráneo. Ambas ciudades peleaban por hacerse con el dominio de las rutas hacia el Mar Negro, Constantinopla, Oriente Próximo y Asia, mediante la cual se trasladaban mercancías de gran valor como azúcar, especias o marfil. Todo el Mediterráneo estaba lleno de bases navales venecianas y genovesas, y para 1298 se había vuelto inevitable un enfrentamiento entre ambas flotas. La batalla tuvo lugar frente a la isla de Curzola, en la actual Croacia. Los venecianos poseían 95 galeras, mientras que los historiadores estiman que Génova se presentó a la batalla con aproximadamente 80 navíos de combate. Pero, a pesar de la inferioridad numérica, los genoveses tenían el viento a favor y consiguieron rodear a los venecianos, cuyas naves quedaron tan juntas que un incendio en una de ellas no tardó en propagarse por las otras. Al finalizar el combate, los venecianos habían visto cómo 65 de sus embarcaciones habían terminado hundidas o capturadas por sus enemigos, mientras alrededor de 5.000 hombres eran tomados prisioneros. Entre los soldados capturados se encontraba el almirante Andrea Dandolo, quien había dirigido la estrategia veneciana y que terminó suicidándose poco después al no poder soportar la vergüenza de la derrota. Pero este no fue el único veneciano célebre capturado en esa batalla. Según algunas fuentes, el afamado mercader Marco Polo también fue llevado preso a Génova. Sin embargo, Curzola no fue el más sangriento de los combates navales en la Edad Media. Este triste título pertenece al enfrentamiento ocurrido entre las flotas francesas e inglesas el 24 de junio de 1340, que pasó a la historia como la Batalla de la Esclusa. Eran los tiempos de la Guerra de los 100 años, y frente al puerto de la Esclusa, en Flandes, entre 120 y 150 barcos ingleses dirigidos por el mismísimo rey Eduardo III se encontraron con que la flota francesa les bloqueaba su camino hacia el puerto. El caballero de origen bretón, Hugues Quiéret, era el almirante a cargo de liderar los 230 navíos franceses, a los cuales ordenó disponerse en 3 filas en formación cerrada, como si se tratara de una fortaleza flotante. Los franceses tenían mayor ventaja en el mar, poseían un gran número de galeras de guerra y habían alquilado otras a ciudades como Génova y Mónaco, además de que contrataron a marineros expertos provenientes de estas mismas regiones. De esta forma, los franceses habían logrado interrumpir el transporte comercial inglés, sobre todo el vino de Gascón y la lana de Flandes. Por su parte, los ingleses no tenían una armada especialmente diseñada para el combate. Eduardo III solo poseía 3 buques de guerra, y su flota dependía de requisar cocas a los comerciantes ingleses y adaptarlas para la guerra. En estos navíos se podían transportar a muchos combatientes, y su alto francobordo los hizo superiores a las galeras en combate cuerpo a cuerpo. Las intenciones del monarca inglés eran navegar por el Zwin hasta Brujas y desembarcar para brindar apoyo a sus aliados. Pero los franceses maniobraron para bloquear su camino, organizándose en 3 filas, una detrás de la otra. Los barcos de cada línea estaban atados con cadenas y cuerdas para evitar el paso de barcos enemigos, lo cual era una táctica medieval común para las embarcaciones que luchaban a la defensiva. El comandante de las galeras francesas, el veneciano Pietro Barbavera, se dio cuenta de que con esta formación carecerían de maniobrabilidad y quedarían expuestos a los ataques de los arcos largos ingleses. Por tanto, aconsejó al condestable francés Nicolas Bouchet que se hicieran a la mar para obtener una posición ventajosa y atacar a los ingleses mientras desembarcaban. Pero el condestable sabía poco de operaciones navales y veía a Barbavera como un plebeyo cuya opinión no tenía valor alguno. El rey inglés envió sus barcos en unidades de 3. 2 navíos llevaban arqueros flanqueando a uno con hombres de armas. Los barcos ingleses con los arqueros se acercarían a un barco francés, lanzando más de 10 flechas por minuto. Mientras, los hombres de armas abordarían el barco y lo capturarían. Los arcos largos ingleses tenían mayor potencia de disparo que los ballesteros franceses, por lo que podían asaetear a sus enemigos sin exponerse. A medida que avanzaba la batalla,
La táctica de Bouchet de encadenar sus barcos resultó desastrosa para los franceses, ya que permitió a los ingleses atacar barcos individuales o pequeños grupos de barcos con una fuerza abrumadora, mientras que el resto de los franceses estaban inmovilizados. Muchas embarcaciones francesas fueron abordadas y capturados después de los feroces combates. Solo Barbavera se negó a atar sus galeras con los barcos franceses y pudo abordar y capturar 2 barcos ingleses. Al final de la batalla, los ingleses habían capturado 166 buques mercantes franceses y hundido otros 24. El agua estaba espesa de la sangre de los más de 16.000 franceses que habían perdido la vida durante el combate. El almirante Quiret fue decapitado, mientras que el condestable Bouchet murió colgado de un mástil. Los ingleses, por su parte, solo perdieron alrededor de 500 hombres y obtuvieron el control temporal del Canal de la Mancha en una victoria naval sin comparación hasta los tiempos modernos. No obstante, los franceses no demoraron en rearmar su flota y seguir demostrando su habilidad en los mares. Pues durante la Edad Media, quien dominaba el mar, dominaba el mundo. ¿Y a ti? ¿Te habría gustado ser un marinero medieval?